Millonario compraba ropa a su prometida y lloró al ver a su exesposa embarazada limpiando vidrios. El abismo de cristal. El aire dentro de la exclusiva boutique Velvet and Gold olía a cuero italiano virgen y a perfume de orquídeas importadas, una fragancia diseñada específicamente para que los clientes olvidaran que, afuera, el mundo ardía bajo un sol inclemente. Alejandro Montenegro, heredero de uno de los imperios textiles más grandes del país, sostenía 3 bolsas de color negro mate con letras doradas. Pesaban poco, apenas unos cuantos gramos de seda y encaje, pero el costo de lo que había dentro equivalía al salario anual de cualquiera de sus empleados de fábrica. Sin embargo, para Alejandro, esas bolsas pesaban toneladas. Sentía que cargaba con grilletes invisibles. Su mirada estaba perdida en el reflejo de sus propios zapatos de charol, escuchando la voz de Sabrina, su prometida, como un zumbido molesto que taladraba sus sienes. «No, no, no. Entiéndelo bien, niña», decía Sabrina con esa voz chillona y autoritaria que reservaba para las empleadas de servicio. «Ese tono de champán me hace ver pálida. Necesito algo que grite dueña de todo, no invitada de segunda mesa. ¿Es que en esta tienda no entienden quién va a ser mi esposo? ¡Alejandro! ¡Diles algo!». Alejandro levantó la vista, saliendo de su letargo. Vio a Sabrina Valladares parada frente al espejo de 3 cuerpos, ajustándose un vestido de noche incrustado con cristales Swarovski. Era hermosa, innegablemente, alta, rubia, con una figura esculpida por cirujanos y gimnasios privados. Pero era una belleza fría, como una estatua de hielo que quemaba al tacto. Hacía 8 meses, Alejandro había pensado que esa frialdad era lo que necesitaba para curar su corazón roto. Se había convencido de que el amor dulce y sencillo era una mentira, una trampa para tontos. Ahora, a semanas de la boda, se daba cuenta de que no estaba sanando, se estaba congelando por dentro. «Cómpralo si te gusta, Sabrina», dijo Alejandro con voz monótona, sacando su tarjeta de crédito platino sin siquiera mirar el precio. «Llévate los 2 si quieres. Solo vámonos. Tengo una reunión en la constructora a las 4». Sabrina soltó una risita maliciosa y se acercó a él, acariciando la solapa de su traje italiano con sus uñas largas y perfectamente manicuradas. «Ay, mi amor, siempre tan generoso y siempre tan aburrido. No es solo comprar por comprar, es la experiencia. Quiero que todos me vean y se mueran de envidia. ¿No te das cuenta? Estamos en la cima del mundo». Sabrina giró sobre sus talones, haciendo volar la falda del vestido, y se dirigió hacia el inmenso ventanal de la fachada que daba a la avenida principal. «Mira esto, Alejandro. Mira cómo brilla el sol sobre mi anillo. Es perfecto. Todo es ¡Ah! ¡Pero qué asco!». El grito de Sabrina fue tan repentino y agudo que la dependienta dejó caer una percha. Alejandro frunció el ceño, alarmado por el cambio de tono. De la vanidad había pasado a la furia histérica en una fracción de segundo. «¿Qué pasa?», preguntó él, acercándose al ventanal con paso cansado. «Es repugnante. Que alguien quite a esa cosa de ahí», chillaba Sabrina, señalando frenéticamente hacia el vidrio. «Estoy tratando de ver mi reflejo y esa pordiosera está ensuciando mi vista. Gerente, llame a seguridad. Está arruinando la estética de la tienda». Alejandro se paró junto a ella y miró a través del cristal inmaculado. Al principio, el contraste de la luz exterior lo cegó momentáneamente, pero luego sus ojos se enfocaron, y en ese preciso instante el corazón de Alejandro Montenegro se detuvo en seco dentro de su pecho. El mundo de lujo, el aire acondicionado, el perfume caro y los gritos de Sabrina desaparecieron. Solo existía lo que estaba al otro lado del vidrio. Del otro lado, bajo un calor de 35 grados, una mujer estaba de espaldas, estirando el brazo con dificultad
para pasar un limpiacristales de goma por la parte alta de la vitrina. Llevaba un uniforme gris desgastado, 2 tallas más grande de lo necesario, manchado de agua jabonosa y polvo de la calle. Su cabello, aquel cabello castaño oscuro que Alejandro solía acariciar por las noches, estaba recogido en un chongo desordenado, húmedo por el sudor. La mujer giró lentamente para mojar la esponja en un cubo de plástico rojo que estaba en el suelo. Fue entonces cuando Alejandro vio su perfil, y luego vio su vientre. No era solo una mujer, era Elena, su Elena, y estaba embarazada, muy embarazada. Alejandro sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies, un vértigo violento lo sacudió. Elena Ramírez, la mujer que según Sabrina y las pruebas que le habían mostrado, se había fugado a Europa con un amante millonario llevándose joyas de la familia. La mujer que él había expulsado de su vida con el corazón destrozado y el orgullo herido. Esa mujer no estaba en París, no vestía sedas. Estaba allí a 2 metros de él, separada por una barrera de cristal blindado, con la piel quemada por el sol, ojeras profundas que marcaban una fatiga crónica y un vientre enorme que delataba un embarazo de al menos 8 meses. Elena levantó la vista para limpiar una mancha y sus miradas se cruzaron. El tiempo se congeló. Alejandro vio los ojos color miel de Elena, esos ojos que antes brillaban con risa, ahora estaban apagados, llenos de un miedo instintivo y una vergüenza devastadora. Ella se quedó paralizada, con el limpiacristales en una mano y la otra protegiendo instintivamente a su bebé, como si quisiera ocultar su estado de la vista del hombre que amaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro sin previo aviso. No fue un llanto controlado, fue una inundación inmediata. Las bolsas de diseñador se deslizaron de sus manos y cayeron al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo era posible? Si ella se había ido con un hombre rico, ¿por qué limpiaba vidrios? Si ella lo había engañado, ¿por qué sus ojos reflejaban tanto dolor y no desafío? Y ese vientre, las matemáticas golpearon la mente de Alejandro como un martillo. 8 meses, hacía 8 meses que la había echado. No puede ser, susurró Alejandro con la voz quebrada, pegando una mano abierta contra el cristal, como si quisiera tocarla a través de la barrera. Elena, Sabrina, al notar la reacción de Alejandro y ver hacia quién miraba, cambió su expresión de asco a una de terror puro. Sabía que su mentira pendía de un hilo. Si Alejandro hablaba con ella, si cruzaba esa puerta, todo el teatro se vendría abajo. Tenía que actuar rápido, tenía que ser letal. «¡No la mires!», gritó Sabrina, agarrando a Alejandro del brazo con fuerza, clavándole las uñas. «Es ella. La descarada ha vuelto para pedirte dinero. Seguro su amante la botó y ahora viene a arrastrarse. No caigas, Alejandro». Pero Alejandro no la escuchaba. Solo veía a Elena, quien, abrumada por la vergüenza de ser vista en esas condiciones por el hombre de su vida, bajó la cabeza, tomó su cubo de agua y trató de alejarse rápidamente, cojeando visiblemente por el peso del embarazo y el calzado inadecuado. «¡Elena!», gritó Alejandro, zafándose del agarre de Sabrina y corriendo hacia la puerta automática. El veneno y la calle. Alejandro irrumpió en la acera como un hombre poseído. El calor de la calle lo golpeó de lleno, un contraste violento con el frío artificial de la boutique. Buscó desesperadamente con la mirada. Elena intentaba caminar rápido, pero su estado se lo impedía. Sus tobillos estaban tan hinchados que cada paso parecía una tortura. Iba pegada a la pared, tratando de hacerse invisible entre la multitud que pasaba indiferente. Pero Sabrina fue más rápida. Impulsada por la adrenalina de la maldad pura y el miedo a perder su estatus, salió corriendo detrás de Alejandro, pero en lugar de detenerlo a él, se dirigió directamente hacia Elena.
La víbora sabía que la única defensa era un ataque brutal que desestabilizara emocionalmente a todos. «Oye tú, maldita sirvienta», gritó Sabrina, alcanzando a Elena antes de que pudiera doblar la esquina. Elena se detuvo, temblando. Se giró lentamente, abrazando su vientre con ambas manos, una postura de defensa absoluta. «Señora Sabrina», murmuró Elena con voz ronca, la voz de alguien que no ha bebido agua en horas. «Nada de señora». Sabrina, con una furia teatral diseñada para que Alejandro lo viera todo desde una perspectiva distorsionada, lanzó una patada precisa con su tacón de aguja al cubo de agua sucia que Elena había dejado en el suelo a su lado. El cubo se volcó violentamente. El agua gris, jabonosa y maloliente se derramó sobre los zapatos rotos de Elena y salpicó la parte baja de su uniforme. Elena dio un pequeño salto hacia atrás, ahogando un sollozo, pero no se atrevió a levantar la voz. La humillación era pública. Los transeúntes se detuvieron a mirar. Una mujer rubia, vestida con miles de dólares, humillando a una trabajadora embarazada en plena vía pública. «¡Alejandro!», gritó Sabrina, girándose hacia él y señalando a Elena con un dedo acusador. «¡Mira lo que hace! Me estaba esperando. Sabía que vendríamos aquí. Es una acosadora». Alejandro llegó hasta ellas, respirando agitadamente. Su mente era un caos. Quería abrazar a Elena. Quería preguntarle por qué. Quería saber si el bebé era suyo, pero la narrativa tóxica que Sabrina había sembrado durante meses actuaba como una barrera mental. Veía a Elena empapada, humilde, destruida, y una parte de él, la parte herida, dudaba. ¿Y si era una trampa? ¿Y si esa barriga era falsa, como decía Sabrina? «Elena», dijo Alejandro, su voz temblando entre la autoridad y la súplica. «¿Qué haces aquí? Me dijeron que estabas en España. Me dijeron que estabas...» «Bien». Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una dignidad que el dinero no podía comprar. A pesar de la ropa sucia, a pesar del agua en sus pies, se irguió lo más que pudo. «Me dijeron», repitió Elena con tristeza infinita. «Te dijeron muchas cosas, Alejandro, y tú elegiste creerlas todas sin preguntarme ni una sola vez. Nunca salí del país. Nunca tuve un amante. Lo único que me llevé de esa casa fue mi ropa. Y esto». Elena puso una mano sobre su vientre. «Pero no te preocupes. No estoy aquí por ti. Solo estoy trabajando. Necesito comer». La sinceridad en su voz golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Dio un paso hacia ella, ignorando a Sabrina. «¿Ese hijo?», preguntó con el alma en un hilo. «¿De quién es, Elena?». Antes de que Elena pudiera responder, Sabrina se interpuso físicamente entre los dos, empujando a Alejandro hacia atrás con una fuerza sorprendente. «No seas idiota, Alejandro», chilló Sabrina, desplegando su mejor actuación. «Mírala, es una almohada. ¿O acaso crees que si fuera tuyo estaría limpiando vidrios? Si fuera tuyo habría venido a chantajearte el primer día. Ese bastardo es del chofer, o del jardinero, o de cualquiera de los hombres con los que se revolcaba mientras tú trabajabas. Por eso está así. Es el karma». Elena cerró los ojos, incapaz de soportar más insultos. El estrés estaba haciendo que su vientre se endureciera dolorosamente. Sabía que si se quedaba un minuto más, el dolor emocional le haría daño al bebé. «Piensa lo que quieras, Alejandro», dijo Elena, su voz apenas un susurro que el viento casi se llevó. «Ya no importa. Quédate con tu reina. Se merecen el uno al otro». Elena se agachó con dificultad, un gesto que provocó un dolor agudo en el pecho de Alejandro al verlo. Recogió el cubo vacío y el limpiador. Sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la parada del autobús, arrastrando los pies. «No te vayas», gritó Alejandro, intentando seguirla. Pero Sabrina se colgó de su cuello, fingiendo un desmayo inminente,
un ataque de ansiedad perfectamente cronometrado. «Me falta el aire, Alejandro. Me va a dar algo. Esa mujer me ha alterado. Tengo miedo. Por favor, sácame de aquí. Llévame al coche. Siento que me muero». Sabrina sollozaba dramáticamente, asegurándose de que el peso de su cuerpo impidiera que Alejandro corriera. Alejandro se quedó paralizado en la encrucijada más cruel de su vida. Veía a Elena alejarse, subiendo con dificultad los escalones de un autobús urbano oxidado y ruidoso, desapareciendo entre la gente común. Y en sus brazos tenía a su prometida, supuestamente sufriendo. La lógica de Alejandro, envenenada por meses de manipulación, luchaba contra su instinto. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no gritó que el hijo era mío?, pensaba él. No entendía que el silencio de Elena no era culpa, sino la resignación de quien ha sido herido demasiado profundo. Mientras el autobús arrancaba, soltando una nube de humo negro, Alejandro sintió que una parte vital de sí mismo se iba en ese vehículo. Miró a Sabrina, quien escondía su rostro en su pecho. Por un segundo, solo por un segundo, Alejandro vio una sonrisa torcida en los labios de Sabrina antes de que ella volviera a fingir el llanto. Esa microexpresión fue suficiente. La duda se plantó en su cerebro como una semilla oscura. Alejandro cargó a Sabrina hacia el coche de lujo aparcado en la entrada, pero sus ojos no dejaron de mirar hacia la calle vacía donde había desaparecido Elena. Ya no pensaba en la boda. Ya no pensaba en la reunión de la constructora. Solo pensaba en una cosa: las fechas. 8 meses. Elena tenía 8 meses. Él la echó hace 8 meses. Alejandro abrió la puerta del coche para Sabrina, pero su mente estaba calculando, atando cabos, despertando de un largo sueño inducido. Mientras el motor del Deportivo rugía, Alejandro Montenegro tomó una decisión silenciosa. Esa noche no dormiría. Esa noche la verdad saldría a la luz, aunque tuviera que quemar el mundo entero para encontrarla. La matemática de la culpa. El trayecto de regreso desde la boutique fue un sepulcro rodante. El aire acondicionado del coche deportivo estaba al máximo, pero Alejandro sentía que se asfixiaba. A su lado, Sabrina había dejado de fingir el ataque de pánico y ahora se dedicaba a retocarse el maquillaje en el espejo del parasol, murmurando maldiciones sobre cómo el calor había arruinado su base. Alejandro no la miraba. Sus ojos estaban fijos en el asfalto que devoraban a 120 kilómetros por hora, pero su mente estaba atrapada en un bucle temporal, rebobinando una y otra vez la imagen de Elena en el autobús. «Déjame en el spa», ordenó Sabrina de repente, rompiendo el silencio con esa frialdad que la caracterizaba cuando no había público. «Necesito un masaje para quitarme la mala energía de esa mujer. Y tú, Alejandro, deberías ir a casa y darte una ducha fría. Estás pálido. Parece que hubieras visto a un fantasma en lugar de a una simple criada». Alejandro frenó el coche con brusquedad frente a la entrada del spa de lujo. No la miró al despedirse. Ni siquiera esperó a que ella cerrara bien la puerta antes de arrancar nuevamente, dejando una marca de neumáticos en el pavimento inmaculado. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Necesitaba beber. Al llegar a la mansión de los Montenegro, una fortaleza de mármol y cristal que ahora se sentía más vacía que nunca, Alejandro ignoró al mayordomo que intentó tomar su saco. Caminó directamente hacia su despacho, cerró la puerta de roble macizo y le echó llave. Se dirigió al mueble bar y se sirvió un vaso de whisky doble, sin hielo. El líquido ámbar quemó su garganta, pero no fue suficiente para quemar el recuerdo que lo atormentaba. Se dejó caer en el sillón de cuero, aflojándose la corbata como si fuera una soga. Cerró los ojos y, inevitablemente, la memoria lo arrastró 8 meses atrás, al día que rompió su propia vida. Flashback. 8 meses antes. El recuerdo era nítido y cruel.
Alejandro llegaba a casa temprano de un viaje de negocios con un ramo de rosas y una sonrisa de enamorado. Pero en la sala lo esperaba Sabrina, que en ese entonces era la mejor amiga de la pareja. Sabrina lloraba, sosteniendo un sobre Manila. «No quería ser yo quien te lo dijera, Alejandro, pero no puedo ver cómo te ven la cara de estúpido», había dicho ella, entregándole el sobre. Dentro había fotografías, granuladas, tomadas desde lejos, pero claras. Elena entrando a un hotel barato. Elena abrazando a un hombre de espaldas. Capturas de pantalla de mensajes de texto explícitos desde el número de Elena. «Ya no lo aguanto, es aburrido, solo quiero su dinero para que nos larguemos juntos». Alejandro recordó la furia ciega, volcánica, que lo invadió ese día. Recordó cómo subió las escaleras, cómo irrumpió en la habitación donde Elena estaba doblando ropa, ajena a todo. Recordó los gritos, no la dejó hablar, no la dejó explicar. «Vete, lárgate y no vuelvas nunca», le había gritado él tirando su ropa por la ventana. «Eres una basura, te saqué de la nada y así me pagas». Elena lloraba, de rodillas, aferrándose a sus piernas. «Alejandro, por Dios, no sé de qué hablas, yo te amo», suplicaba ella. Pero él, cegado por el dolor y el orgullo herido, la arrastró hasta la puerta principal y la empujó hacia la lluvia. Y lo último que vio de ella fue su rostro empapado, mirándolo con una mezcla de terror y decepción antes de que el portón eléctrico se cerrara para siempre. Fin del flashback. Alejandro abrió los ojos en el presente, respirando con dificultad. El vaso de whisky temblaba en su mano. Se levantó y caminó hacia el calendario de pared. Sus dedos trazaron los meses. Diciembre, noviembre, octubre. Retrocedió hasta aquel día fatídico. 8 meses, murmuró en la soledad del despacho. Elena tenía un vientre enorme, un vientre de término. Cualquier mujer que hubiera estado embarazada sabía que ese tamaño correspondía a un 8º o 9º mes. La matemática era simple, brutal y aterradora. Si Elena hubiera quedado embarazada de ese supuesto amante con el que se fugó, apenas tendría 7 meses y medio, o menos. Pero ese vientre estaba a punto de explotar, lo que significaba que la concepción había ocurrido antes de que él la echara. Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los papeles. «Dios mío», jadeó, sintiendo una náusea repentina. Si estaba embarazada cuando la eché, entonces ese hijo fue concebido en nuestra luna de miel en Cancún. Se llevó las manos a la cabeza tirando de su propio cabello. Si eso era cierto, significaba 2 cosas. Primero, que tenía un hijo, un heredero de su sangre, que estaba a punto de nacer en la miseria. Y segundo, y más devastador, que Elena nunca se fue con nadie, porque si tuviera un amante rico, si se hubiera robado las joyas como dijo Sabrina, ¿por qué estaba limpiando vidrios en un estado tan avanzado? ¿Por qué llevaba zapatos rotos? ¿Por qué viajaba en autobús? La lógica de la cazafortunas se desmoronaba ante la realidad de la pobreza extrema de Elena. Una mujer que roba millones no termina limpiando escaparates por el salario mínimo. Alejandro sintió un frío sepulcral en la espalda. La duda ya no era una semilla. Era un árbol de raíces venenosas que se extendía por todo su cuerpo. Necesitaba respuestas, y sabía que no las obtendría de Sabrina. La víbora y la sombra. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo con destellos violetas. En la mansión, el ambiente estaba cargado de electricidad estática, y no solo por la lluvia. Sabrina llegó 2 horas después, oliendo a aceites esenciales y luciendo una bata de seda color escarlata. Entró al despacho de Alejandro sin tocar, como quien entra en un territorio conquistado.
Lo encontró sentado en la oscuridad, iluminado solo por el resplandor de los relámpagos a través del ventanal. ¿Sigues aquí encerrado?, preguntó ella con desdén, encendiendo la luz principal y rompiendo la atmósfera. Tienes que superar esto, Alejandro. Mañana tenemos la prueba del menú para la boda y no quiero que tengas esa cara de funeral. Alejandro giró la silla lentamente. Su rostro era una máscara de piedra. Sus ojos, enrojecidos no por el alcohol, sino por la contención de la ira, se clavaron en ella. ¿Tú sabías dónde estaba ella todo este tiempo?, preguntó con voz baja, peligrosa. Sabrina se tensó imperceptiblemente, pero su entrenamiento en manipulación era de clase mundial. Soltó una risa nerviosa y caminó hacia él, intentando sentarse en su regazo, pero Alejandro se puso de pie, esquivándola. ¿Yo? Por favor, Alejandro. ¿Por qué me importaría dónde está esa cualquiera? Seguro ha estado rodando de cama en cama hasta que se le acabó la suerte. Sabrina cambió su tono a uno más agresivo al ver el rechazo de él. ¿Por qué te importa tanto? ¿Todavía sientes algo por ella? Porque si es así, dímelo ahora y cancelo la boda. No voy a ser la segunda opción de nadie, y menos de una sirvienta preñada. No se trata de sentimientos, Sabrina. Se trata de responsabilidad, mintió Alejandro, sabiendo que si revelaba sus verdaderas sospechas, ella se pondría a la defensiva. Si ese niño llega a ser mío... ¡No es tuyo!, gritó Sabrina, perdiendo la compostura por primera vez. Sus ojos destellaron con un miedo real. «Te engañó, te puso los cuernos, vimos las fotos, leímos los mensajes. ¿Qué más pruebas quieres? Esa barriga es la prueba de su pecado, no de tu amor». «Si es así, ¿por qué tienes tanto miedo de que averigüe la verdad?», replicó Alejandro, acorralándola verbalmente. Sabrina retrocedió un paso, dándose cuenta de su error. Respiró hondo, compuso su rostro en una expresión de dolor herido y soltó las lágrimas de cocodrilo que siempre le funcionaban. «No tengo miedo, Alejandro. Tengo dolor. Me duele que desconfíes de mí después de todo lo que he hecho por ti. Me duele que prefieras creer en la posibilidad de un bastardo antes que en la palabra de tu futura esposa». Se secó una lágrima inexistente y lanzó su ultimátum. «Escúchame bien. Si te atreves a buscarla, si te atreves a darle un solo centavo a esa mujer, olvídate de mí. Olvídate de la fusión de nuestras empresas. Olvídate de todo. Me humillaste hoy en la calle corriendo tras ella. No voy a permitir que me humilles de nuevo». Sabrina dio media vuelta y salió del despacho, azotando la puerta con tal fuerza que los cuadros en las paredes vibraron. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, escuchando el taconeo de Sabrina alejarse hacia el ala este de la mansión. Esperó 5 minutos, 10. Cuando estuvo seguro de que ella no volvería, sacó un teléfono desechable que guardaba en la caja fuerte para asuntos delicados de la empresa. Marcó un número de memoria. «¿Sí?», contestó una voz ronca al tercer tono. Era Santos, un ex policía convertido en detective privado, conocido por su discreción y su capacidad para encontrar agujas en pajares. «Santos, soy Montenegro. Necesito un trabajo urgente. Y cuando digo urgente, me refiero a para ayer». «Dígame, señor Montenegro». «Quiero que localices a una mujer, Elena Ramírez». Alejandro tragó saliva al pronunciar su nombre. «La vi hoy cerca de la zona centro, subiendo a un autobús de la ruta 45. Está embarazada, muy avanzada. Quiero saber dónde vive, de qué vive y con quién vive». «¿Algo más?». «Sí». Alejandro miró hacia la puerta cerrada por donde había salido Sabrina. «Quiero que investigues el pasado, hace 8 meses. Quiero que revises las cámaras de seguridad de mi propia casa, los archivos borrados, los registros telefónicos de mi prometida.
Quiero saber si las pruebas de infidelidad que me mostraron fueron reales o fabricadas. Eso costará el triple, señor. Es meterse en terreno peligroso. Te pagaré 10 veces más, pero santos, nadie puede saberlo. Si Sabrina se entera, se acabó. Quiero la verdad, por más sucia que sea. La tendrá en 24 horas. Alejandro colgó y se quedó mirando el teléfono negro. La guerra había comenzado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un universo paralelo de miseria y oscuridad, la lluvia golpeaba sin piedad el techo de lámina de un cuarto de azotea en la colonia La Esperanza. Un nombre irónico para un lugar donde la esperanza solía morir joven. El cuarto era minúsculo, apenas 3 metros cuadrados de bloques de hormigón sin enjarrar. El suelo era de cemento agrietado y había cubetas estratégicamente colocadas para atrapar las goteras que caían rítmicamente. Ploc, ploc, ploc. El olor a humedad era penetrante, mezclado con el aroma de frijoles quemados que venía de la vecindad de abajo. Elena estaba sentada en el borde de un colchón viejo, tirado directamente sobre el suelo, cubierto con sábanas limpias pero raídas. Se había quitado el uniforme mojado y llevaba una camiseta de algodón desgastada que se estiraba al máximo sobre su vientre. Sus pies estaban hinchados como globos, la piel roja y brillante por la retención de líquidos. Con un suspiro de dolor, Elena se masajeó los tobillos, haciendo una mueca cada vez que presionaba. No había cenado. Solo había un trozo de pan duro y medio litro de leche en una pequeña nevera de segunda mano que zumbaba ruidosamente en la esquina. El bebé se movió con fuerza, una patada vigorosa contra sus costillas. Elena soltó un quejido y luego sonrió, una sonrisa triste pero llena de un amor inmenso. Puso ambas manos sobre su vientre, acariciándolo en círculos. «Tranquilo, mi amor, tranquilo», susurró en la penumbra, con la voz quebrada por el llanto que había contenido desde el incidente en la boutique. «Ya sé que tienes hambre, yo también, pero mañana mamá conseguirá otro trabajo. Aunque sea lavando platos, aunque sea barriendo calles, no te va a faltar nada», recordó la cara de Alejandro, el dolor en sus ojos. Por un momento en la tienda, había visto al hombre del que se enamoró, no al monstruo que la echó. «Tu papá nos vio hoy, chiquito», le contó al bebé como si él pudiera entenderla. «Se veía tan triste. Él no es malo, mi vida, te lo juro. Él tiene un corazón de oro, pero está enfermo de mentiras. Esa mujer, esa bruja, le ha puesto una venda en los ojos». Elena se recostó con dificultad, mirando las manchas de humedad en el techo que formaban figuras grotescas. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y cayó en la almohada. «A veces quisiera odiarlo», confesó al vacío. «Quisiera odiarlo por dejarnos así, por creerle a ella antes que a mí, pero no puedo. Y eso es lo que más me duele, que sigo amando al hombre que nos destruyó». De repente, un golpe seco en la puerta de madera podrida la hizo sobresaltar. «¡Ramírez!», gritó la voz aguardentosa de doña Chona, la dueña de la vecindad. «Sé que estás ahí. Más te vale que tengas la renta mañana a primera hora. Si no veo los 500 pesos, te vas a parir a la calle. Aquí no es caridad». Elena se cubrió la boca para no sollozar en voz alta. Se quedó inmóvil hasta que los pasos de la casera se alejaron. 500 pesos. No tenía ni 50. Sabrina había logrado que el gerente de la boutique llamara a su empresa de limpieza para quejarse, y la habían despedido esa misma tarde vía mensaje de texto. «Mala imagen», decían. Elena cerró los ojos, abrazando su vientre con desesperación. Estaba sola, sin dinero, a días de dar a luz y con la amenaza del desahucio sobre su cabeza. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, una pequeña llama de determinación se encendió en su pecho. «No nos van a vencer», susurró con fiereza. «Por ti, mi amor,
Soy capaz de todo. Mañana será otro día. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de ese cuarto miserable, la verdadera tormenta estaba por desatarse cuando los destinos de Alejandro y Elena volvieran a colisionar. La autopsia de una mentira. El reloj de péndulo en el despacho de Alejandro marcaba las 8 de la noche, pero para él el tiempo se había detenido hacía 24 horas. No había dormido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, hundidos en cuencas oscuras que delataban su tormento. La mansión estaba en un silencio sepulcral. Sabrina había salido a una cena benéfica con sus amigas de la alta sociedad, luciendo el anillo de compromiso como un trofeo de caza, dejándolo solo con sus demonios. El sonido del interfono rompió el silencio como un disparo. «Señor Montenegro», la voz del guardia de seguridad sonó metálica. «El señor Santos está aquí. Dice que usted lo espera. Que pase, inmediatamente». Alejandro se puso de pie, alisándose la camisa arrugada. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una anticipación enfermiza. Sentía que estaba a punto de abrir la puerta del infierno. Unos minutos después, Santos entró. El detective, un hombre robusto con cara de pocos amigos y una chaqueta de cuero gastada, traía consigo una carpeta gruesa bajo el brazo y una tablet en la mano. Su expresión era sombría, casi fúnebre. No había triunfo en su rostro, solo la pesadez de quien ha visto demasiada suciedad humana. «Siéntate, Santos», ordenó Alejandro sirviendo 2 vasos de agua. No ofreció alcohol, necesitaba la mente clara. «¿La encontraste?» Santos dejó la carpeta sobre el escritorio de caoba. El sonido del papel contra la madera resonó como una sentencia. «La encontré, señor. Y créame, no le va a gustar lo que va a ver. Habla». Elena Ramírez vive en la colonia La Esperanza, en el sector norte. Santos abrió la carpeta y deslizó varias fotografías recientes sobre la mesa. Alejandro las tomó con avidez. Eran fotos tomadas con teleobjetivo esa misma mañana. En una, Elena estaba sentada en una banqueta, comiendo un taco con avidez. En otra, estaba contando monedas de cobre en su mano. En la tercera, se la veía entrando a una vecindad que parecía estar a punto de derrumbarse. «Vive en un cuarto de azotea de 3 por 3 metros», continuó Santos, con voz clínica pero dura. «No tiene baño propio, usa uno comunitario. Duerme en un colchón en el suelo. Los vecinos dicen que trabaja de lo que sea, lavando ropa ajena, limpiando vidrios, vendiendo chicles». Alejandro sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. «¿Y el hombre?», preguntó temiendo la respuesta. «¿El amante con el que se fue?». Santos negó con la cabeza lentamente, mirándolo a los ojos. «No existe, señor Montenegro. No hay ningún hombre. Nadie la visita. Nadie la ayuda. Elena ha estado sola desde el día que usted la echó. Según mis informantes en el barrio, es conocida como la Santa porque, a pesar de estar muriéndose de hambre, nunca ha aceptado propuestas indecentes de los borrachos de la zona. Es una mujer íntegra que está sobreviviendo de milagro». Alejandro dejó caer las fotos. La imagen de Elena contando monedas se le grabó en la retina. «Pero las pruebas», balbuceó Alejandro, tratando de aferrarse a la mentira que había sostenido su realidad durante 8 meses. «Yo vi las fotos, vi los mensajes. Ella me engañaba. Sobre eso...». Santos suspiró y encendió la tablet. «Como usted me pidió, hice un barrido forense de los sistemas de seguridad de esta casa. Alguien había borrado los registros de las fechas clave, pero ese alguien no era un profesional. Fue un borrado superficial. Pude recuperar los archivos de la nube fantasma del servidor». Santos giró la tablet hacia Alejandro. «Mire esto. Fecha, 14 de noviembre. 2 días antes de que usted recibiera el sobre con las fotos de la infidelidad». En la pantalla apareció la imagen en blanco y negro del despacho
donde estaban sentados ahora mismo. En el video, Sabrina entraba acompañada de un hombre bajo y calvo, con aspecto de delincuente de poca monta. El audio, aunque un poco distorsionado, era perfectamente comprensible. ¿Estás seguro de que se ven reales?, preguntaba la voz de Sabrina en el video, sosteniendo unas fotos. «Señorita, con Photoshop hago milagros», respondía el hombre riendo. «Le puse la cabeza de la sirvienta al cuerpo de una actriz porno, y los mensajes de texto son fáciles de falsificar con una app. Su novio se lo va a tragar enterito». Sabrina soltaba una carcajada que heló la sangre de Alejandro en el presente. Alejandro es un idiota emocional. Es tan inseguro que en cuanto vea esto, la echará a patadas sin pedir explicaciones. Y entonces, todo esto será mío. La casa, el dinero y él. Sabrina sacó un fajo de billetes de su bolso y se lo lanzó al hombre. «Toma, desaparece, y si abres la boca, te hundo». El video terminó. La pantalla se fue a negro. Alejandro se quedó inmóvil. Sentía un zumbido ensordecedor en los oídos. Su mundo, su realidad, su justificación para el odio. Todo se desmoronó en un segundo. No había sido una víctima de la traición de Elena. Había sido el verdugo de una inocente. Había sido el títere de una psicópata. Una arcada violenta lo sacudió. Alejandro se inclinó sobre la papelera y vomitó bilis. El asco que sentía por sí mismo era insoportable. «Señor». Santos se levantó, preocupado. Alejandro se limpió la boca con el dorso de la mano, temblando incontrolablemente. Lágrimas de rabia pura brotaron de sus ojos. «La maté», susurró Alejandro, con la voz rota. «Maté su alma. La tiré a la calle como a un perro mientras ella llevaba a mi hijo en el vientre, y todo por creerle a esa víbora». Se levantó de golpe, tirando la silla. Su rostro había cambiado. Ya no había tristeza, había una furia homicida. «Voy a matar a Sabrina», gruñó caminando hacia la puerta. «La voy a matar con mis propias manos». Santos, rápido como un rayo, se interpuso en su camino, bloqueando la salida con su cuerpo macizo. «No, escúcheme, patrón», le gritó Santos empujándolo hacia atrás. «Si usted baja ahora y le hace algo a esa mujer, va a ir a la cárcel. Y si usted va a la cárcel, ¿quién va a ayudar a Elena? ¿Quién va a cuidar a ese niño que está por nacer?» Alejandro se detuvo, respirando como un toro herido. Las palabras de Santos penetraron la niebla roja de su ira. «Elena», repitió Alejandro. «Exacto. Elena es la prioridad», dijo Santos, bajando el tono pero manteniendo la firmeza. «Esa mujer, Sabrina, ya está condenada. Tenemos el video. La podemos destruir legalmente, socialmente y económicamente cuando queramos. Pero Elena no tiene tiempo. Está sola, sin dinero y a punto de parir en un agujero infecto. Usted tiene que decidir qué es más importante ahora, su venganza o la vida de su hijo». Alejandro cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Visualizó a Elena bajo la lluvia, visualizó a su hijo. «Tienes razón», dijo, abriendo los ojos. Ahora estaban fríos, calculadores. «Sabrina puede esperar, mi hijo no». Alejandro corrió hacia el escritorio, tomó las llaves de su camioneta blindada y la carpeta con la dirección. «Santos, quédate aquí, haz copias de ese video, guárdalo en servidores seguros, que esa perra no sospeche nada todavía. Voy a jugar su juego hasta que tenga a Elena a salvo, y cuando Elena esté bien, entonces Sabrina conocerá al verdadero Alejandro Montenegro». Sin esperar respuesta, Alejandro salió disparado del despacho. Esta vez no corría para huir, corría para salvar lo único real que le quedaba en la vida. El desahucio y el abismo. La camioneta 4x4 de Alejandro rugía mientras atravesaba la ciudad, ignorando semáforos en rojo y límites de velocidad.
A medida que se alejaba de la zona residencial y se adentraba en los cinturones de miseria de la periferia, el paisaje cambiaba drásticamente. Las avenidas iluminadas daban paso a calles llenas de baches, con farolas rotas y perros callejeros buscando comida entre la basura. La lluvia había cesado, pero había dejado un lodo pegajoso y negro que cubría todo. Alejandro miraba el GPS con desesperación. La esperanza estaba en lo alto de un cerro, un laberinto de callejones sin pavimentar donde la ley rara vez entraba. «Aguanta, Elena, por favor, aguanta un poco más», rezaba Alejandro en voz alta, golpeando el volante. Cada minuto que pasaba era una tortura. Recordaba las palabras de Santos: «La echaron del trabajo, debe renta». Alejandro sabía que la pobreza no tenía piedad y que la desesperación podía llevar a una persona al límite en cuestión de horas. Mientras tanto, en la vecindad, la pesadilla de Elena alcanzaba su punto crítico. Doña Chona, una mujer amargada y corpulenta que olía a tabaco barato, había cumplido su amenaza antes de lo previsto. No esperó al amanecer. Aprovechando que había dejado de llover, decidió limpiar la basura esa misma noche. «¡Fuera! ¡Te dije que fuera!», gritaba Chona, arrastrando el colchón viejo de Elena por el pasillo y lanzándolo con fuerza hacia el patio central de tierra, que ahora era un lodazal. «Por favor, señora Chona», suplicaba Elena, corriendo detrás de ella con dificultad, sosteniendo su vientre con una mano y una bolsa de plástico con sus pocas ropas en la otra. «No me haga esto. Mañana le consigo el dinero. Es de noche, no tengo a dónde ir». «Eso me dijiste la semana pasada». Chona se dio la vuelta, encarando a Elena con desprecio. «Aquí no es hotel de beneficencia. Tengo un inquilino que paga por adelantado y quiere el cuarto ya, así que agarras tus trapos y te largas». Chona entró de nuevo al cuartucho y sacó una pequeña caja de cartón donde Elena guardaba lo poco que tenía para el bebé. Unos pañales sueltos, un biberón barato y una mantita tejida a mano. Con crueldad innecesaria, Chona volteó la caja en el aire. Las cosas cayeron directamente sobre el charco de lodo negro del patio. «¡No!», gritó Elena, con un dolor desgarrador. Se lanzó al suelo, sin importarle ensuciarse, tratando de rescatar la mantita. Era lo único limpio que tenía para envolver a su hijo. Sus manos se hundieron en el barro frío, recuperando la prenda, ahora manchada irremediablemente. Los vecinos miraban desde sus puertas y ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia. Nadie intervenía. En ese barrio, meterse en problemas ajenos podía costar caro. Elena se quedó de rodillas en el lodo, abrazando la mantita sucia contra su pecho, llorando desconsoladamente. El estrés, el hambre y el esfuerzo físico fueron el detonante final. Sintió una punzada aguda, como un cuchillo caliente, que le atravesó la espalda baja y se irradió hacia el vientre. «¡Ah!», gimió, doblándose de dolor. El mundo comenzó a dar vueltas. Las luces amarillentas de la vecindad se distorsionaron. Los gritos de doña Chona, «¡Y no vuelvas, muerta de hambre!», empezaron a sonar lejanos, como si estuviera bajo el agua. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Todo se volvió negro en los bordes de su visión. «Mi bebé», susurró, sintiendo que la conciencia se le escapaba. «Ayúdame, Dios mío». Sus ojos se cerraron y su cuerpo se desplomó hacia adelante, directo hacia el suelo de cemento y lodo. En ese preciso instante, un chirrido de neumáticos rompió la noche. Los faros potentes de la camioneta de Alejandro iluminaron la entrada de la vecindad como reflectores de un escenario. Alejandro saltó del vehículo sin siquiera apagar el motor. Vio la escena como en cámara lenta, el colchón tirado, la ropa esparcida y a Elena cayendo. «¡Elena!». El grito de Alejandro fue tan potente que hizo callar a doña Chona. Corrió con una velocidad que no sabía que poseía, saltando sobre charcos y basura.
Llegó una fracción de segundo antes de que la cabeza de Helena golpeara el suelo. Sus brazos fuertes la atraparon en el aire, amortiguando la caída. Cayó de rodillas en el lodo con ella en brazos, sin importarle que su traje de $3,000 se arruinara. «Helena, Helena, mírame», le suplicó, sacudiéndola suavemente. Helena estaba pálida, con los labios azules y la piel fría y húmeda. Su respiración era superficial. Alejandro sintió el vientre de ella contra su pecho. Estaba duro como una roca, una contracción fuerte. Doña Chona se acercó, con las manos en la cintura, sin darse cuenta de quién era el hombre. «Oiga, llévese a su basura de aquí, que está estorbando el paso». Alejandro levantó la cabeza y le lanzó una mirada tan cargada de odio y poder que la mujer retrocedió 2 pasos, tragando saliva. Los ojos de Alejandro brillaban con una promesa de destrucción. «Si le pasa algo a ella o a mi hijo», gruñó Alejandro con voz gutural, «voy a comprar este maldito agujero y lo voy a demoler con usted adentro». Doña Chona palideció y se quedó muda. El aura de autoridad y riqueza de Alejandro era inconfundible, incluso cubierto de lodo. Helena abrió los ojos levemente luchando contra la oscuridad. Vio el rostro de Alejandro, pero pensó que era una alucinación, un sueño final antes de morir. «Alejandro», susurró ella apenas audible, «perdóname. No fui yo. Shh, mi amor, shh». Alejandro lloró abiertamente, pegando su frente a la de ella. «No tienes nada que perdonar. Yo fui el ciego. Yo fui el estúpido. Estoy aquí. Nunca te voy a volver a soltar». Alejandro la levantó en brazos, como si no pesara nada, aunque el peso de la culpa que cargaba era inmenso. La apretó contra su pecho, sintiendo el latido débil de su corazón y el movimiento vigoroso del bebé que luchaba por nacer. «Vamos a casa», le prometió, caminando hacia la camioneta mientras los vecinos se apartaban con respeto y temor. «Vamos a recuperar nuestra vida». Depositó a Helena con delicadeza en el asiento del copiloto, reclinándolo para que estuviera cómoda. Antes de subir al lado del conductor, Alejandro se giró una última vez hacia la vecindad miserable. Memorizó el lugar. Volvería. No por venganza contra esa pobre gente, sino para asegurarse de que Helena nunca, jamás, tuviera que volver a pisar un lugar así. Arrancó la camioneta, dejando atrás la miseria y acelerando hacia el mejor hospital de la ciudad. La carrera contra la muerte había comenzado, y Alejandro estaba dispuesto a desafiar al destino mismo para salvar a su familia. El renacer en sábanas blancas. El caos estalló en la entrada de urgencias del Hospital Santa María, el centro médico más exclusivo de la ciudad, en el momento en que la camioneta de Alejandro se detuvo bloqueando el acceso de ambulancias. Él no esperó a los camilleros. Salió del vehículo con la ropa cubierta de lodo seco y sangre ajena, cargando a Helena en sus brazos como si llevara un cuerpo rescatado de una guerra. «¡Ayuda!», bramó Alejandro con una voz que hizo eco en las paredes asépticas de la recepción. «Necesito un médico ahora. Se está muriendo». La recepcionista, acostumbrada a pedir seguros y tarjetas de crédito antes de mirar al paciente, se quedó paralizada al reconocer al hombre detrás de la suciedad. Era Alejandro Montenegro, uno de los principales donantes del hospital. «¡Código azul en entrada!», gritó la mujer por el intercomunicador. Un equipo de enfermeras y un médico de guardia corrieron hacia ellos con una camilla. Alejandro depositó a Helena con una delicadeza extrema, sus manos temblando al soltarla. Al verla bajo la luz fluorescente y cruda del hospital, la realidad lo golpeó con más fuerza que en la oscuridad de la vecindad. Helena estaba esquelética. Sus pómulos sobresalían dolorosamente en su rostro y sus brazos eran tan delgados que parecían ramas quebradizas. Solo su vientre abultado destacaba, una vida aferrándose a un cuerpo que ya no tenía reservas.
«Tiene preeclampsia severa», gritó el médico al ver la hinchazón en sus piernas y tomarle el pulso. «Está convulsionando. ¡A quirófano, rápido!». Alejandro intentó seguir la camilla, agarrando la mano inerte de Elena. «No la dejen sola. Por favor. Señor Montenegro, no puede pasar». Lo detuvo una enfermera con firmeza, empujándolo suavemente hacia atrás. «Vamos a hacer todo lo posible, pero usted debe quedarse aquí. ¡Ahora!». Las puertas batientes se cerraron, tragándose a Elena y al equipo médico. Alejandro se quedó solo en el pasillo, mirando sus propias manos manchadas de barro. Se dejó caer de rodillas en el suelo pulido, ignorando las miradas de los curiosos. El hombre más poderoso de la industria textil, el que movía millones con una firma, se sentía el ser más impotente del universo. «Dios, si existes», susurró, cerrando los ojos con fuerza, «no te la lleves a ella, llévame a mí. Yo soy el culpable. Castígame a mí, pero salva a mi hijo y a mi mujer». Pasaron 3 horas. 3 horas que parecieron 3 siglos. Alejandro no se movió de la sala de espera. Rechazó el café que le ofrecieron. Rechazó cambiarse de ropa. Necesitaba sentir la suciedad en su piel como un recordatorio de dónde había dejado caer a Elena. Finalmente, el doctor Arriaga, el jefe de obstetricia, salió por las puertas. Su rostro estaba serio, quitándose el gorro quirúrgico con lentitud. Alejandro se levantó de un salto, el corazón martilleándole en la garganta. «¿Cómo están?», preguntó, temiendo la respuesta. «Están estables, señor Montenegro. Por ahora». El médico suspiró, mirándolo con una mezcla de reproche profesional y alivio. «Logramos detener las contracciones prematuras y estabilizar su presión arterial. Pero debo serle franco, su esposa está en un estado crítico de desnutrición. Tiene anemia severa, deshidratación crónica y signos de estrés postraumático. El bebé está bajo de peso, pero su corazón es fuerte. Es un milagro que ambos sigan vivos». Alejandro sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Desnutrición?», repitió la palabra como si fuera ácido en su lengua. «Sí, alguien no ha comido una proteína decente en meses. El bebé ha estado consumiendo las reservas de calcio de los huesos de la madre para sobrevivir». «Señor Montenegro», el médico bajó la voz. «Si hubieran tardado un día más, ambos habrían muerto». La culpa cayó sobre Alejandro como una losa de concreto. Él comía en los mejores restaurantes, tiraba comida que no le gustaba, mientras la madre de su hijo se consumía hasta los huesos. «¿Puedo verla?», suplicó. «Está sedada, pero despertará pronto. Sea breve, no la altere. Cualquier emoción fuerte podría disparar la presión nuevamente y provocar un derrame». Alejandro entró en la habitación privada. El silencio era absoluto, solo roto por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Elena yacía en la cama conectada a sueros y tubos. Se veía tan pequeña entre tantas sábanas blancas. Alejandro arrastró una silla y se sentó a su lado. Tomó su mano. Esa mano que antes era suave y ahora estaba áspera y llena de callos por el trabajo duro. La besó, mojándola con sus lágrimas. «Perdóname, mi amor, perdóname», repetía como un mantra. Poco a poco, Elena comenzó a moverse. Sus pestañas aletearon. Al abrir los ojos, tardó unos segundos en enfocar. Vio el techo blanco, sintió la suavidad del colchón y luego giró la cabeza. Al ver a Alejandro, su primer instinto fue el miedo. Intentó retirar la mano, el monitor cardíaco aceleró su ritmo. «Bip, bip, bip». «No, no, tranquila». Alejandro apretó suavemente su mano mirándola con una ternura infinita. «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño nunca más. Te lo juro por mi vida». Elena lo miró, buscando la mentira, buscando el odio que había visto en sus ojos hace 8 meses.
pero solo encontró un dolor profundo y un amor desesperado. «Mi bebé», susurró ella con la voz pastosa. «Está bien, es un guerrero, igual que tú». Alejandro le acarició la frente, apartando un mechón de pelo. «Elena, lo sé todo. Sé que Sabrina falsificó las fotos, sé que nunca me engañaste, sé que este hijo es mío». Elena cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su sien hasta perderse en la almohada. No hubo gritos de «te lo dije», ni reclamos. Solo un suspiro de alivio tan profundo que pareció vaciar sus pulmones. La verdad por fin había salido a la luz. «Tenía tanta hambre, Alejandro», dijo ella, una confesión simple que rompió el corazón de él en 1000 pedazos. Tenía miedo de que naciera en la calle. Nunca más. Alejandro se inclinó, hablando con una firmeza aterradora. «Escúchame bien, Elena. Nunca más vas a pasar hambre. Nunca más vas a pasar frío. Voy a pasar el resto de mi vida arrastrándome para compensarte cada segundo de dolor que te causé. Pero primero tengo que hacer algo». Elena abrió los ojos, notando el cambio en el tono de él. Vio una sombra cruzar la mirada de Alejandro, algo oscuro y peligroso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella con temor. «Justicia», respondió él secamente. «Voy a limpiar nuestro nombre y voy a poner a cada quien en su lugar». «Alejandro, no te manches las manos por ella, no vale la pena», susurró Elena siempre noble. «No se trata de venganza, mi vida, se trata de equilibrio». Alejandro se puso de pie, soltando su mano con reticencia. «Descansa. Santos, mi jefe de seguridad, está afuera de la puerta. Nadie entra sin mi permiso, ni siquiera el Papa. Estás blindada». Se inclinó y besó su vientre, luego sus labios, un beso casto pero lleno de promesas. «Vuelvo en unas horas. Tengo una boda que cancelar y una víbora que aplastar». Al salir de la habitación, Alejandro se encontró con Santos en el pasillo. El detective parecía un perro guardián listo para morder. «No te muevas de aquí, Santos», ordenó Alejandro, su voz ahora fría y ejecutiva. «Si Sabrina aparece, si alguien intenta entrar, si se va la luz, tú eres su escudo. Descuide, jefe. Primero pasan sobre mi cadáver». Alejandro asintió y caminó hacia la salida. Su paso era firme. Ya no era el hombre roto que lloraba en el suelo. Ahora era el Alejandro Montenegro que había construido un imperio desde cero. Iba a la guerra. Y a diferencia de Sabrina, él no necesitaba trucos sucios para ganar. Él tenía la verdad, y la verdad era el arma más letal de todas. La sonrisa del verdugo. El viaje de regreso a la mansión fue diferente. Alejandro conducía despacio, con una calma antinatural. Se detuvo en un semáforo y miró sus manos en el volante. Aún tenían restos de barro seco. Decidió no entrar por la puerta principal. Entró por el acceso de servicio y subió directamente a su habitación de invitados, evitando cruzarse con nadie. Se metió en la ducha, dejando que el agua hirviendo, casi quemante, se llevara la suciedad física de la vecindad, la esperanza. Frotó su piel con fuerza, pero sabía que la mancha moral tardaría años en borrarse. Al salir, se vistió con su mejor smoking. Negro, impecable, hecho a medida, se ajustó los gemelos de oro, se peinó hacia atrás y se miró al espejo. «Actúa», se dijo a sí mismo. Su reflejo le devolvió una mirada de hielo. «Hazle creer que ganó. Sube sus esperanzas tan alto que la caída sea mortal». Respiró hondo, compuso una sonrisa que no llegaba a sus ojos y bajó las escaleras. En el salón principal, Sabrina estaba dirigiendo a un ejército de floristas y camareros. La fiesta de compromiso oficial, la previa a la boda, era esa misma noche. La casa estaba llena de orquídeas blancas, las mismas que apestaban a hipocresía. Sabrina, al verlo bajar, se detuvo. Llevaba un vestido rojo sangre, ceñido, diseñado para matar. Al principio lo miró con sospecha, buscando señales de la pelea anterior, pero al ver a Alejandro impecable y tranquilo,
Su rostro se relajó. «Vaya, vaya», dijo ella, acercándose con una copa de champán en la mano. «Miren quién decidió aparecer. Pensé que seguías llorando por los rincones o persiguiendo fantasmas en los barrios bajos». Alejandro caminó hacia ella. No retrocedió cuando ella le puso una mano en el pecho. En su lugar, tomó su mano y la besó. El gesto fue tan inesperado que Sabrina parpadeó confundida. «Tenías razón, Sabrina», mintió Alejandro con una fluidez que le asustó. «Fui un idiota. El calor, el estrés de la boda, me afectaron. Fui a buscarla, sí». Sabrina se tensó, sus uñas clavándose ligeramente en la mano de él. «¿Y?» preguntó con la voz afilada. «Y vi la realidad», continuó Alejandro, mirándola directamente a los ojos sin pestañear. «La vi viviendo en la miseria, sí, pero hablé con ella. Le ofrecí dinero para que se hiciera una prueba de ADN. ¿Y sabes qué hizo?» Alejandro hizo una pausa dramática. Sabrina contuvo el aliento. «Se negó», dijo Alejandro, soltando una risa seca. «Se negó y huyó. No quiso el dinero, no quiso la prueba. Eso me confirmó todo lo que tú me dijiste. Si el hijo fuera mío, habría aceptado los millones. Su orgullo de mujer digna es solo una fachada para ocultar que no sabe ni quién es el padre». La cara de Sabrina se iluminó como un árbol de Navidad. La tensión salió de sus hombros. La mentira había funcionado. Alejandro había visto lo que ella quería que viera. «Te lo dije», exclamó Sabrina triunfal, abrazándolo con fuerza. «Ay, mi amor, qué bueno que abriste los ojos. Esa mujer es una manipuladora experta. Seguro quería hacerte sentir culpable para sacarte una pensión sin pruebas. Qué bueno que no caíste». «No, no caí», dijo Alejandro, devolviéndole el abrazo mientras miraba por encima de su hombro con una expresión de asco absoluto. «De hecho, ya me encargué del asunto. Le di un cheque a un intermediario para que se largue de la ciudad hoy mismo. No volveremos a saber de ella. Está resuelto». «¿De verdad?» Sabrina se apartó para mirarlo, sus ojos brillando con codicia y satisfacción. «¿Se fue?» «Para siempre. Ahora solo existimos tú y yo, y nuestro futuro». Sabrina soltó una carcajada de felicidad pura. Había ganado. Se había deshecho de la rival, tenía al millonario, y esa noche sería la reina de la sociedad ante todos sus amigos envidiosos. «Eres el mejor hombre del mundo, Alejandro», dijo ella, besándolo en la mejilla, dejando una marca de labial rojo. «Perdóname si fui dura contigo ayer, pero es que te amo tanto que me vuelvo loca de celos». «Lo entiendo, mi amor. Todo fue por amor». Alejandro se limpió discretamente el labial con el pulgar. «Por cierto, tengo una sorpresa para ti esta noche». «¿Otra?» Sabrina arqueó una ceja coqueta. «Sí, durante el brindis voy a hacer un anuncio especial y te voy a dar un regalo que... bueno, digamos que es el regalo que realmente mereces por todo lo que has hecho. Algo que mostrará a todos quién eres en realidad». La vanidad de Sabrina se infló hasta el límite. Imaginó un diamante más grande, una isla privada, acciones de la empresa. «No puedo esperar», ronroneó ella. «Ve a terminar de arreglarte. Quiero que estés perfecta. Quiero que esta noche sea inolvidable, que todo el mundo hable de esto por años. Lo haré, mi vida. Te amo». Sabrina se giró y subió las escaleras flotando en una nube de triunfo. Alejandro se quedó en el vestíbulo, observándola subir. Cuando ella desapareció en el pasillo superior, la sonrisa de Alejandro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mueca de odio frío. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Santos. «El anzuelo está puesto. Ella cree que ganó. Prepara el video para la proyección principal. Asegúrate de que la policía esté en la puerta trasera a las 9:00 p.m. en punto. No quiero errores». Alejandro guardó el teléfono y caminó hacia el salón donde los invitados empezaban a llegar.
Los saludó con apretones de manos firmes y sonrisas corteses. Nadie notaba la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. Todo estaba listo. La cena estaba servida, la música sonaba suavemente, y la víbora estaba arriba, poniéndose sus mejores joyas, sin saber que estaba a punto de bajar las escaleras hacia su propia ejecución pública. Alejandro miró una de las copas de cristal fino sobre la mesa. Se vio reflejado en ella. «Por ti, Elena», susurró, levantando la copa vacía en un brindis silencioso. «Esta noche los demonios pagan. El vals de los hipócritas». La mansión de los Montenegro brillaba como un faro de opulencia en la noche. Cientos de velas aromáticas flotaban en la piscina, y la orquesta de cámara tocaba un vals suave que se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal de Baccarat. La élite de la ciudad estaba allí, socios comerciales, políticos influyentes y las damas de la alta sociedad que detrás de sus abanicos competían por ver quién llevaba las joyas más grandes. Todo era perfecto. Todo era una mentira exquisitamente decorada. Alejandro se movía entre los invitados como un espectro elegante. Saludaba, sonreía, aceptaba palmadas en la espalda de hombres que lo felicitaban por su excelente adquisición, refiriéndose a Sabrina como si fuera un caballo de carreras o una nueva fábrica. Cada elogio era una puñalada más en su paciencia. Cada sonrisa le costaba un esfuerzo físico doloroso. Su mente no estaba en el salón de baile. Estaba en la habitación 304 del Hospital Santa María, donde Elena luchaba por cada respiración. «Alejandro». La voz de Sabrina cortó sus pensamientos. Ella descendía por la gran escalinata de mármol. El efecto fue teatral, diseñado al milímetro. Llevaba un vestido rojo sangre de seda salvaje, con un escote profundo y una gargantilla de diamantes que Alejandro le había regalado en su último cumpleaños, cuando todavía estaba ciego. Se veía espectacular y letal, la víbora en su máxima expresión. Los invitados guardaron silencio y aplaudieron suavemente. Sabrina sonrió, absorbiendo la adoración como una planta carnívora absorbe moscas. Llegó hasta Alejandro y le tomó del brazo, clavando sus uñas posesivamente. «¿No es todo maravilloso, mi amor?», susurró ella al oído, mientras saludaba con la mano libre a la esposa del alcalde. «Mira a los Estrada, se mueren de envidia. Y ni hablar de tu tía Lucrecia, parece que se tragó un limón. Hoy es nuestro triunfo». «Es una noche que nadie olvidará, te lo aseguro», respondió Alejandro, con un tono neutro que Sabrina interpretó como sumisión. «¿Ya tienes mi regalo listo?», preguntó ella con ansiedad mal disimulada, sus ojos escaneando el salón buscando alguna caja grande o las llaves de un auto nuevo. «Me dijiste que sería especial». «Es más que especial, Sabrina, es revelador. Está todo preparado para el momento del brindis». Sabrina soltó una risita emocionada y arrastró a Alejandro hacia el centro del salón. Empezaron a bailar. Alejandro sentía el cuerpo de ella contra el suyo y sentía repulsión. Recordaba el cuerpo frágil de Elena en sus brazos, cubierta de lodo, y la comparación le revolvía el estómago. Mientras giraban al ritmo del vals, Alejandro vio a Santos parado en una esquina oscura, cerca de la cabina de sonido. El detective asintió imperceptiblemente una sola vez. La trampa estaba armada. «¿Sabes, Alejandro?», dijo Sabrina, acercándose más. «Estuve pensando. Después de la boda, deberíamos vender esa vieja casa de campo que tanto le gustaba a... ya sabes quién. Me trae mala vibra. Quiero construir algo moderno, algo digno de nosotros». Alejandro apretó la mandíbula. Esa casa de campo era donde él y Elena habían pasado sus primeros años, donde habían plantado un árbol de magnolias juntos. Sabrina quería borrar hasta el último rastro de su pasado feliz. «Haremos todos los cambios necesarios después de esta noche», dijo Alejandro. «No te preocupes por el futuro, Sabrina.
Preocúpate por disfrutar el presente. Se acaba rápido. La música se detuvo. El murmullo de las conversaciones volvió a llenar la sala. El maître se acercó a Alejandro con una bandeja de plata que contenía un micrófono inalámbrico. «Señor Montenegro, es la hora del discurso», anunció el maître. Sabrina dio un pequeño salto de emoción y se alisó el vestido. Se colocó en el centro de la pista, bajo la inmensa lámpara de araña de cristal, asegurándose de que la luz la favoreciera. Hizo un gesto a sus amigas para que prestaran atención. Estaba lista para recibir su corona. Alejandro tomó el micrófono. El sonido del acople agudo hizo que todos callaran al instante. Se hizo un silencio expectante. Alejandro miró a la multitud, rostros conocidos, rostros que habían juzgado a Helena cuando la echó, rostros que ahora sonreían a la usurpadora. «Buenas noches a todos», comenzó Alejandro, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Gracias por acompañarnos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento. Han visto nuestra relación florecer en los últimos meses. Han sido testigos de cómo mi vida cambió radicalmente hace 8 meses». Sabrina sonrió con falsa modestia, bajando la mirada como una novia virginal. «Hace 8 meses tomé una decisión que alteró mi destino», continuó Alejandro, caminando lentamente alrededor de Sabrina como un depredador acechando a su presa. «Saqué de mi vida a una persona basándome en lo que creía que era la verdad absoluta, y dejé entrar a otra persona», señaló a Sabrina, «quien me prometió lealtad, amor y sinceridad. «Te amo, mi vida», exclamó Sabrina, lanzándole un beso al aire. Algunos invitados suspiraron, conmovidos por la romántica escena. «Por eso, esta noche, quiero honrar esa sinceridad», dijo Alejandro, haciendo comillas con los dedos que nadie notó. «Le prometí a mi prometida un regalo que revelara quién es ella realmente. Un regalo que mostrara al mundo la magnitud de sus acciones». Alejandro se detuvo frente a la enorme pantalla de proyección que se había instalado al fondo del salón para mostrar, supuestamente, un montaje de fotos románticas de la pareja. «Sabrina, siempre quisiste brillar. Siempre quisiste que todos te miraran solo a ti. Pues bien, este es tu momento». Alejandro hizo una señal seca con la mano hacia la cabina de control. «Santos, dale play». Las luces del salón se apagaron de golpe, dejando solo la luz azulada de la pantalla gigante. Sabrina aplaudió emocionada, esperando ver su rostro en alta definición. Pero no hubo música romántica. No hubo fotos de viajes a París. Lo que sonó por los altavoces de alta fidelidad fue un ruido estático, seguido de una voz inconfundible. La voz de Sabrina, pero sin el tono dulce que usaba en público. Era su voz real, chillona, vulgar y llena de odio. La guillotina digital. La imagen en la pantalla parpadeó y se estabilizó. Era una grabación de seguridad en blanco y negro, con la fecha y hora marcadas en la esquina inferior derecha. 14 de noviembre, 10:30 a.m. El lugar, el despacho privado de Alejandro en la mansión. El silencio en el salón de baile se transformó en una atmósfera densa, casi irrespirable. Los invitados, confundidos, dejaron sus copas en las mesas. Sabrina, que estaba sonriendo, frunció el ceño, tratando de entender qué era esa imagen borrosa. En la pantalla, la Sabrina digital entró al despacho seguida de un hombre de aspecto turbio. «¿Estás seguro de que se ven reales?», preguntaba la Sabrina del video sosteniendo unas fotos. El color desapareció del rostro de la Sabrina real. Sus manos volaron a su boca ahogando un grito, dio un paso hacia atrás, tropezando con la cola de su propio vestido. «Señorita, con Photoshop hago milagros», respondía el hombre en la pantalla, con una risa grasienta. «Le puse la cabeza de la sirvienta al cuerpo de una actriz porno, y los mensajes de texto son fáciles de falsificar. Su novio se lo va a tragar enterito».
Un murmullo de shock recorrió la sala como una ola eléctrica. «¡Dios mío!», exclamó la tía Lucrecia. «¿Escuchaste eso?», susurró el socio principal de Alejandro. Sabrina reaccionó. El pánico puro y animal se apoderó de ella. «¡Apáguenlo!», gritó, su voz desgarrándose. «Es mentira, es un montaje. Alejandro, quita eso, me están hackeando». Corrió hacia Alejandro intentando arrebatarle el micrófono, pero él la esquivó con un paso lateral suave, sin dejar de mirarla con una frialdad absoluta. «No, Sabrina, no es un montaje», dijo Alejandro por el micrófono, su voz sobreponiéndose a los gritos de ella y al audio del video. «Es la copia de seguridad que olvidaste borrar del servidor principal». En la pantalla, el video continuaba implacable. «Alejandro es un idiota emocional», decía la Sabrina del video, riéndose mientras contaba billetes. «Es tan inseguro que en cuanto vea esto, la echará a patadas sin pedir explicaciones. Y entonces, todo esto será mío, la casa, el dinero y él. Cuando nos casemos, haré que firme el traspaso de acciones y luego... Bueno, los accidentes pasan». La multitud jadeó horrorizada. La amenaza velada contra la vida de Alejandro era clara. Ya no era solo una trampa amorosa, era una conspiración criminal. Sabrina se quedó paralizada en el centro de la pista. Sentía las miradas de cientos de personas clavándose en su piel como agujas. La vergüenza, el miedo y la furia la golpearon simultáneamente. «¡Maldito!», gritó Sabrina, perdiendo toda compostura. Se lanzó contra Alejandro, con las uñas por delante como un animal acorralado. «Tú planeaste esto, me humillaste». Pero antes de que pudiera tocarlo, dos manos fuertes la agarraron por los brazos desde atrás. Eran dos oficiales de policía uniformados que habían entrado silenciosamente por las puertas laterales durante la proyección. «¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿No saben quién soy?», chillaba Sabrina, pataleando y perdiendo uno de sus zapatos de diseñador en el proceso. El capitán de la policía se acercó a Alejandro y asintió con respeto. Luego se dirigió a Sabrina. «Sabrina Valladares queda detenida por fraude, falsificación de documentos, extorsión y conspiración para cometer homicidio. Tiene derecho a guardar silencio, aunque le sugiero que lo use, porque ya habló demasiado en ese video. Alejandro». Sabrina cambió de táctica, rompiendo en un llanto histérico. «Por favor, mi amor, lo hice por nosotros. Yo te amo. Esa mujer no te merecía. Perdóname, fue un error». Alejandro se acercó a ella lentamente. Los policías la sostuvieron firmemente. Él la miró desde su altura, con una expresión de lástima infinita, no por ella, sino por el tiempo que había perdido a su lado. «El único error», dijo Alejandro, con una voz tan baja que solo ella y los policías pudieron oír, «fue pensar que podías destruir a una mujer como Elena y salir ilesa. Ella limpiaba vidrios con más dignidad de la que tú tendrás jamás en toda tu vida». «Te vas a arrepentir», escupió Sabrina, volviendo a su verdadero ser al ver que las lágrimas no funcionaban. «Te voy a quitar todo». «No puedes quitarme nada, Sabrina. Mis abogados congelaron tus cuentas hace 2 horas. El coche que manejas está a nombre de la empresa. Las joyas que llevas puestas», Alejandro señaló el collar de diamantes, «son mías. Oficial, asegúrese de que las devuelva antes de meterla en la celda». Los policías empezaron a arrastrar a Sabrina hacia la salida. La gente se apartaba como si tuviera una enfermedad contagiosa. Sus gritos e insultos se fueron apagando mientras la sacaban de la mansión que tanto había deseado poseer. El silencio regresó al salón. Alejandro se quedó solo en el centro de la pista, bajo la luz del proyector que ahora mostraba una pantalla azul vacía. Se sentía agotado, vacío, pero extrañamente limpio. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo de su saco.
No era una vibración normal. Era la secuencia de llamada de emergencia que había configurado para el hospital. Alejandro sacó el teléfono con manos temblorosas. Contestó al primer tono. ¿Sí? Señor Montenegro, la voz del doctor. Arriaga sonaba urgente, con el sonido de máquinas pitando de fondo. Tiene que venir ya. Elena entró en labor de parto activa. El bebé está sufriendo. Vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia ahora mismo. No podemos esperar más. El mundo de Alejandro se detuvo de nuevo. La venganza, la policía, los invitados boquiabiertos, todo desapareció. Voy para allá, dijo, cortando la llamada. Sin decir una palabra más, sin despedirse de nadie, Alejandro tiró el micrófono al suelo. El golpe seco resonó en todo el salón. Se dio la vuelta y corrió más rápido que nunca. Dejó atrás a la alta sociedad, dejó atrás el lujo, dejó atrás las ruinas de su compromiso falso. Salió a la noche fresca, saltando los escalones de 3 en 3. Su chofer ya tenía el coche encendido y la puerta abierta, sabiendo que la noche no había terminado. ¡Al hospital!, gritó Alejandro al entrar. ¡Vuela! Mientras el coche aceleraba, alejándose de la mansión, Alejandro se aflojó la corbata y miró por la ventana. Había destruido al monstruo, sí, pero la batalla verdadera, la batalla por la vida, apenas estaba comenzando. «Resiste, Elena», susurró contra el cristal frío. «Resiste, hijo mío, papá ya va». A lo lejos, las sirenas de la patrulla que se llevaba a Sabrina se mezclaban con el aullido del viento, pero Alejandro solo podía escuchar el latido de su propio corazón, sincronizado con el recuerdo del monitor cardíaco de Elena. La justicia humana estaba servida. Ahora necesitaba un milagro divino. El llanto de la vida. El Hospital Santa María olía a antiséptico y a miedo frío, un aroma que penetraba hasta los huesos y que el aire acondicionado no lograba disipar. Alejandro corría por los pasillos de linóleo blanco, ignorando las miradas de reproche de las enfermeras y el dolor punzante en sus pulmones por el esfuerzo. Su smoking de diseñador, antes símbolo de poder, ahora le parecía un disfraz ridículo, una armadura inútil contra la muerte que acechaba en el quirófano número 3. Al llegar a la zona estéril, el doctor Arriaga lo interceptó. El médico ya no tenía la calma profesional de antes. Sus ojos reflejaban la urgencia del momento. «Póngase esto rápido», le gritó lanzándole un traje quirúrgico azul y una mascarilla. «No hay tiempo para lavados completos. Solo entre. Ella lo está llamando». Alejandro se vistió con manos torpes, temblando incontrolablemente. Sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho, un tambor frenético, marcando los segundos que le quedaban para salvar su mundo o perderlo para siempre. Al cruzar las puertas batientes del quirófano, el sonido lo golpeó primero. No era silencio. Era una cacofonía controlada de pitidos agudos, órdenes cortantes y el siseo rítmico del respirador artificial. En el centro de esa tormenta de tecnología y acero yacía Elena. Estaba despierta, pero sus ojos vagaban perdidos, desenfocados por la anestesia y el dolor. Una sábana azul separaba su cabeza de la realidad brutal de la cirugía que estaba ocurriendo en su vientre. «Alejandro», gimió ella, su voz apenas un hilo de aire, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Mi bebé, no lo oigo». Alejandro se precipitó hacia la cabecera, cayendo de rodillas para quedar a su altura. Tomó su rostro entre sus manos, sin importarle las lágrimas que empapaban la mascarilla de papel. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy», le susurró al oído besando su sien sudorosa. «No te vas a ir, no me vas a dejar, me prometiste que lucharías. Tengo frío», murmuró Elena, sus dientes castañeteando. «Todo se está poniendo oscuro. Alejandro, si tengo que elegir, que viva él. Prométemelo, que viva él». «No». Alejandro sollozó una negación visceral. «Van a vivir los dos.
No acepto tratos con la muerte hoy. Escúchame, Elena. Tienes que aguantar. Ya sacamos a la víbora de nuestras vidas. Ahora nos toca ser felices. No te atrevas a rendirte ahora. Presión arterial cayendo. 80/40. Frecuencia fetal bajando. Bradicardia severa, anunció el anestesiólogo con voz metálica. Doctor, tiene 2 minutos antes de que el bebé sufra hipoxia permanente. Bisturí, ordenó Arriaga. Alejandro vio el reflejo de la lámpara cialítica en el acero. Cerró los ojos con fuerza, apretando la mano de Elena hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Comenzó a rezar. No era un hombre religioso, pero en ese momento, en el abismo entre la vida y la muerte, encontró una fe desesperada. Dios, quítame todo. Quítame la empresa, quítame el dinero, quítame la mansión. Déjame en la calle como la dejé a ella, pero sálvalos. Hago el cambio. Mi vida por la de ellos. El tiempo se estiró, elástico y cruel. Se escuchaba el sonido húmedo de la succión, el tintineo de los instrumentos. «¡Ya veo la cabeza!», gritó el médico. «¡Viene con vuelta de cordón! ¡Pinzas!». Elena dio una bocanada de aire, arqueando la espalda, sus ojos rodando hacia atrás. El monitor cardíaco empezó a pitar con una alarma continua y estridente. «¡Bipi! ¡La perdemos!», gritó una enfermera. «¡Adrenalina! ¡Saquen al bebé, maldita sea!», rugió Alejandro, sintiendo que el alma se le escapaba del cuerpo. El doctor Arriaga hizo un movimiento rápido y decisivo. Hubo un momento de silencio absoluto, un segundo que duró una eternidad. El monitor de Elena seguía en alarma. El bebé no lloraba. Alejandro abrió los ojos aterrorizado. Vio al médico sosteniendo un cuerpo pequeño, pálido y flácido, cubierto de vérmix y sangre. Parecía una muñeca de trapo inerte. «Vamos, pequeño, vamos», murmuraba el médico, frotando vigorosamente la espalda del bebé con una toalla áspera, mientras otro equipo trabajaba frenéticamente sobre el pecho de Elena. «¡Respira!», susurró Alejandro mirando a su hijo. «¡Respira, por favor!». Y entonces ocurrió. El pequeño pecho se convulsionó, una tos, luego otra, y de repente un llanto potente, furioso, un grito de guerra contra la muerte, llenó la sala esterilizada. ¡Uah! El sonido fue como un rayo de luz rompiendo la oscuridad. El anestesiólogo gritó: «Ritmo sinusal en la madre, la presión está subiendo, ha vuelto». Alejandro se derrumbó sobre el pecho de Elena, llorando sin control, soltando toda la tensión, todo el miedo, toda la culpa acumulada en 8 meses de ceguera. «Lo oíste», susurró Elena abriendo los ojos débilmente, una sonrisa cansada iluminando su rostro pálido. «Llora fuerte, como tú cuando te enojas». Las enfermeras limpiaron al bebé rápidamente y lo envolvieron en una manta térmica. Una de ellas se acercó a Alejandro con el pequeño bulto. «Es un varón, señor Montenegro. Pesa 2,2 kilos. Es pequeño, pero tiene unos pulmones de gigante». Alejandro extendió los brazos temblorosos. Al recibir a su hijo, sintió un peso que no era físico, sino espiritual. El bebé dejó de llorar al sentir el calor de su padre. Abrió unos ojos pequeños, oscuros, hinchados, y miró a Alejandro. Eran los ojos de Elena, pero la barbilla, la nariz, el gesto fruncido, era él. Era innegable. Era su sangre, su legado. Alejandro se acercó a Elena y colocó al bebé sobre su pecho, piel con piel. «Mira lo que hicimos», dijo Alejandro con la voz quebrada por la emoción. «Mira a nuestro hijo, Elena, es perfecto». Elena besó la cabeza del bebé, aspirando su olor a vida nueva. «Se llamará Gabriel», dijo ella suavemente, «porque es nuestro ángel anunciador, el que nos trajo la verdad». Alejandro asintió, besando a ambos. «Gabriel Montenegro Ramírez. Y te juro, Elena, te juro por este niño que tengo en mis brazos, que nunca más derramarás una lágrima de tristeza. A partir de hoy, yo soy su sirviente.
Yo soy su protector. Se acabó el dolor. En esa sala fría de hospital, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente, una familia rota se soldaba de nuevo con el pegamento más fuerte que existe: el perdón y una nueva vida. La justicia del cristal, un año después. El sol de la mañana bañaba los jardines del recién inaugurado Centro Esperanza, un complejo moderno y luminoso construido en el mismo terreno donde antes se alzaba la vecindad miserable en la que Elena casi pierde la vida. Alejandro había cumplido su palabra. Había comprado la manzana entera, demolido las ruinas y levantado un santuario. No era un orfanato triste, era un centro integral para madres solteras y mujeres en situación de riesgo. Había guardería, talleres de oficios, consultorios médicos y sobre todo dignidad. En el podio central, frente a una multitud de periodistas, autoridades y beneficiarias, estaba Elena. Pero ya no era la mujer ojerosa y esquelética de hace un año. Lucía radiante, con un vestido sencillo de lino blanco que resaltaba su piel bronceada y saludable. Su cabello brillaba bajo el sol. En sus brazos sostenía a Gabriel, un niño robusto y risueño de un año que no paraba de intentar agarrar el micrófono. A su lado, un paso atrás, siempre protegiendo su espalda, estaba Alejandro. Ya no vestía trajes italianos rígidos. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones cómodos. Se veía más joven, más relajado. La tensión perpetua del millonario arrogante había desaparecido, reemplazada por la serenidad de un hombre que sabe lo que es verdaderamente importante. «Hace un año», dijo Elena al micrófono, su voz firme y clara. «Yo estaba tirada en el lodo, a pocos metros de donde están sentados ahora. Pensé que era el final, pero gracias al amor, a la verdad y a la redención, hoy estamos aquí para asegurar que ninguna mujer tenga que limpiar vidrios con lágrimas en los ojos para alimentar a sus hijos. Este centro es para ustedes». Los aplausos estallaron. Alejandro miró a su esposa con una admiración que rozaba la devoción. Ella era la verdadera jefa, la verdadera fuerza. Él solo ponía el dinero, ella ponía el alma. Al terminar el evento, después de cortar la cinta y abrazar a decenas de mujeres agradecidas, Alejandro tomó a Elena de la mano. «¿Tienes hambre?», preguntó él cargando a Gabriel, quien le jalaba la nariz con confianza. «Mucha. Pero quiero ir a ese lugar, ya sabes, al restaurante del centro». Alejandro sonrió. Sabía a cuál se refería. Era una tradición nueva. Cada mes iban a comer al restaurante más exclusivo de la ciudad, pero no por la comida, sino para recordar. El trayecto fue tranquilo. Gabriel se durmió en su silla de seguridad. Al llegar al restaurante Le Ciel, el maître los recibió con reverencias, no porque Alejandro fuera rico, sino porque ahora eran héroes locales. Les dio la mejor mesa, junto al ventanal panorámico que daba a la avenida principal. Afuera, el clima había cambiado repentinamente, como solía ocurrir en esa ciudad. Unas nubes grises cubrieron el sol y comenzó a caer una lluvia fina y persistente, convirtiendo la calle en un espejo gris. Se sentaron. El interior del restaurante era cálido, con luz dorada y olor a pan recién horneado. Elena pidió una sopa caliente. Alejandro pidió un vino tinto. Mientras esperaban, Alejandro notó que Elena miraba fijamente hacia el exterior, hacia el vidrio que los separaba de la calle. Su expresión no era de tristeza, sino de una profunda reflexión. «¿Qué miras?», preguntó Alejandro, siguiendo su mirada. Y entonces la vio. Del otro lado del cristal inmaculado, bajo la lluvia, una figura encorvada estaba trabajando. Llevaba un uniforme gris genérico, 2 tallas más grande, empapado por el agua. Su cabello, antes rubio platino y perfecto, ahora estaba opaco, con raíces oscuras y descuidada, recogido en una coleta grasienta. Era Sabrina,
La vida, con su ironía perfecta y brutal, había cerrado el círculo. Después del escándalo, de los juicios y de perder hasta el último centavo en fianzas y abogados, Sabrina había quedado marcada. Nadie en la alta sociedad le dirigía la palabra. Ninguna empresa quería contratar a una estafadora convicta que estaba en libertad condicional. Su única opción, para no volver a la cárcel, por no pagar la reparación del daño, era aceptar los trabajos que el servicio comunitario y las agencias de empleo temporal le asignaban. Y el destino, o quizás una mano divina con sentido del humor, la había puesto a limpiar los vidrios del restaurante donde su ex prometido y la mujer que intentó destruir celebraban su felicidad. Sabrina pasó el limpiacristales de goma por el vidrio. Sus manos, antes manicuradas y suaves, estaban rojas por el frío y agrietadas por los químicos baratos. Al bajar la escobilla, el vidrio quedó transparente y de repente se encontró cara a cara con ellos. El movimiento de Sabrina se congeló. Vio a Alejandro, guapo, sereno, sosteniendo la mano de Elena. Vio a Elena, hermosa, digna, irradiando paz. Y vio al bebé durmiendo en el carrito junto a la mesa, abrigado y seguro. La imagen perfecta de la familia que ella quiso robar y que por su propia codicia había cimentado. Los ojos de Sabrina se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento noble, sino de amargura, de envidia corrosiva, de la comprensión tardía de que ella misma había cavado su tumba. Miró su propio reflejo en el vidrio. Una mujer envejecida prematuramente, sola y despreciada, separada de la calidez por una barrera invisible pero infranqueable. Elena sostuvo la mirada de Sabrina. No hubo burla en los ojos de Elena. No hubo sonrisa de triunfo. Solo hubo una mirada de lástima, una lástima tan profunda que a Sabrina le dolió más que cualquier insulto. Elena asintió levemente con la cabeza, un gesto de cierre, de despedida final, y luego volvió su atención a su esposo y a su hijo. Alejandro, por su parte, miró a Sabrina con total indiferencia. Para él, ella ya no era la villana, ni la exprometida. Era solo una mancha en el paisaje, un recordatorio de un pasado que ya no existía. Sin decir una palabra, Alejandro estiró el brazo hacia el cordón de la cortina de terciopelo que adornaba la ventana. «La comida se va a enfriar, mi amor», dijo Alejandro suavemente. Con un movimiento fluido y definitivo, Alejandro tiró del cordón. La cortina pesada se deslizó, cubriendo el ventanal, bloqueando la calle, la lluvia y a la mujer que temblaba afuera. La oscuridad de afuera desapareció. Solo quedó la luz cálida de adentro. «¿En qué estábamos?», preguntó Alejandro, sonriéndole a Elena. «Estábamos planeando el primer cumpleaños de Gabriel», respondió ella, devolviéndole la sonrisa, sus ojos brillando con amor puro. «Cierto. Que sea una fiesta grande, con muchos pasteles y muchos niños. Quiero que celebremos la vida». Brindaron con sus copas, el sonido del cristal resonando como una campana de victoria. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las calles. Pero dentro, en el corazón de esa familia, el sol brillaba eternamente. Fin.